Hola amigos, yo soy Rosemary Vindascona y esta es mi serie Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 2 de la licenciatura de Lingüística en la ENA. Y esta semana que han estado esperando, hoy vamos a ver los prefijos reemplazivos que definen la clase de Kaufman. La clase D es la clase más compleja y por eso lo he estado guardando hasta ahora. En las últimas semanas hemos visto la marcación del aspecto imperfectivo, que es bastante regular. Hemos visto la marcación del aspecto completivo, que incluye dos diferentes alomorfos, ¿no? Y la semana pasada vimos la marcación del aspecto potencial y ahí también vimos dos alomorfos, ki y la pura K sin vocal, y vimos que cuando la K se agrega a un tema de consonante inicial, sincrónicamente se refleja en un proceso de fortición de esa consonante inicial del tema. Hasta ahora, en las clases A, B y C, los ejemplos que hemos visto fueron ejemplos en que el tema verbal era igualito que la raíz verbal. Pero en la clase D, la mayoría de las veces el tema no es igual que la raíz verbal, y eso es porque se agrega, en el análisis de Kaufman, se agrega un prefijo que él llama un prefijo reemplazivo a la raíz para formar el tema. En pizarrón tengo exactamente tres formas del verbo. Es la forma de potencial, luego el imperfectivo y luego el completivo. Estas tres formas, según Kaufman, son las partes principales de verbos zapotecanos. Si algunos de ustedes alguna vez estudiaron latín, probablemente aprendieron que en la gramática del latín hay cuatro formas de verbos en latín que se llaman partes principales. Y básicamente este término, partes principales, quiere decir, si tú sabes esas formas, en este caso potencial, imperfectivo, completivo. En el caso del latín, creo que es primera persona singular presente del indicativo, el infinitivo, primera persona singular del perfectivo, y si no me equivoco, el participio pasado, ¿sí? Amó, amare, amawi, amatus, ¿sí? Pero aquí, en zapoteco, ahorramos uno porque nada más hay tres. Entonces, la idea es, si en latín tú sabes que decir yo amo es amo, y amar es amare, y amé es amawi, y amado es amatus. Si tú sabes esas cuatro formas, tú puedes predecir todas las demás formas flexivas de ese verbo. Igualmente, la idea es que en lenguas zapotecanas, si tú sabes el potencial, el imperfectivo y el completivo de algún verbo particular, podrás predecir qué son todas las otras formas. Es posible que en alguna lengua moderna esto no es el caso. Es posible, ¿no? Que en alguna lengua moderna necesitas menos que estas tres formas. Quizás no necesitas el imperfectivo, qué sé yo. O también es posible que en alguna lengua moderna necesitas una forma adicional. Es posible. Pero la idea de Kaufman es que estas tres formas son las partes principales de los verbos, y él nos enseñó siempre elicitar por lo menos esas tres formas.
Yo diría que si alguien va a hacer un estudio de una lengua en particular, hay que investigar más formas, y una vez que uno tiene algunos verbos, algunos pocos verbos de todas las clases, en muchas formas, el progresivo, el contrafactual, el futuro seguro, andativo, venitivo, lo que sea que exista en la lengua particular. Ya teniendo más formas, uno puede ver si esta generalización de Kaufman aplica en esa lengua o si en ese caso sí es necesario pedir más formas. Igual podríamos hablar de diferentes sujetos, diferentes personas y números de los sujetos, pero hoy día seguimos hablando de aspecto y modo nada más. Entonces, si la lengua cumple con esta expectativa de Kaufman, con estas tres formas, vamos a poder predecir las otras formas. Aquí tengo en pizarrón puros verbos de la clase D. Y primero tengo la raíz verbal, luego tengo la forma de potencial, la forma de imperfectivo y la forma de completivo. Ya hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, que la clase A tiene temas de consonante inicial y tiene temas de O inicial, que puede haber cambiado a U en ciertas lenguas, pero en la protolengua O. Y la clase B tiene únicamente verbos de consonante inicial. Y la clase C tiene verbos de consonante inicial y de A inicial. Bueno, en la clase D, las raíces, todas, son de vocal inicial. Ek. Estos verbos son sacar, ek, pagar, ishok, jalar, meter, comer, ako. Ninguno de estos verbos se va a pronunciar así porque a fuerzas tiene que llevar un prefijo, ¿no?, de aspecto. Pero la raíz siempre es una raíz de vocal inicial. Y en las otras dos clases que tienen raíces de vocal inicial, la clase A y la clase C, vimos generalizaciones fonológicas sobre el timbre vocálico, ¿no? Que en la clase A siempre fue O, en la clase C siempre fue A. Pero aquí no, o sea, puede ser cualquier vocal. Aquí tengo I, otra vez O, A. De hecho, son todos los timbres vocálicos que se reconstruyen para el proto-zapotecano. Y estas formas, de hecho, son formas reconstruidas para el proto-zapotecano. En la clase D, como ya han visto en los últimos 3 videos, el prefijo de potencial en la clase D siempre es la pura K, sin una vocal. Ven, aquí tengo K, 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 K. Es uniforme. En el imperfectivo, tie. En el completivo, co. Co, 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 co. ¿Sí? Estos prefijos de potencial, de imperfectivo y de completivo se agregan a temas. Aunque las raíces de la clase D son todas de vocal inicial, en la mayoría de los casos, los temas son de consonante inicial. ¿Cómo podemos tener un tema de consonante inicial? Si la raíz es de vocal inicial, agregamos una consonante a la raíz para formar el tema. En sacar, esa consonante es la qua simple. De hecho, estos reemplazivos siempre la consonante que agregas a la raíz para formar el tema en la clase D siempre es una consonante simple. Esa consonante simple se puede volver geminada con la adición del prefijo K de potencial, pero el prefijo reemplazivo que se agrega a la raíz para formar el tema siempre es una consonante simple.
Aquí vemos que en potencial se agrega la qua a la raíz ek. Y entonces tenemos un tema quick, al cual agregamos esta K, el prefijo de potencial. Y en habitual, lo mismo. Quick es el tema al cual agregamos el prefijo de imperfectivo que es tie. Pero en completivo, ND, que es lo que ahora ha cambiado desde el inicio de este semestre, ha cambiado mi reconstrucción. ND es lo que yo ahora estoy reconstruyendo para una consonante que en muchas lenguas zapotecas se vuelve L. Pero yo propongo que en proto-zapotecano fue ND. Bueno, ND aquí es la consonante que agregamos a la raíz verbal para formar el tema del completivo. Ndek es el tema del completivo. Vemos que el tema de potencial es igualito al tema de imperfectivo, pero el tema de completivo es diferente al tema de imperfectivo y al tema de potencial. ¿Sí? Entonces aquí, viendo estas tres formas, tenemos un patrón qua, da, ¿no? Aquí en el verbo pagar, el prefijo reemplazivo que agregamos para formar el tema de potencial es K. Igual, habitual siempre va a tener el mismo tema que potencial. K, pero en completivo, T. El tema de potencial es kishok, el tema de imperfectivo kishok y el tema de completivo tishok. En jalar, otra vez con qua, igual como vimos en sacar. Qua, ¿qué dice ahí? Qua, pero ahora en completivo tenemos cha, T palatalizada simple. Observen esto. En potencial y en imperfectivo, jalar y sacar los dos usan un prefijo reemplazivo que es la qua. Pero eso no nos dice cuál va a ser la consonante en el tema de completivo. Aquí es ND, pero aquí es tia. Sabiendo qué prefijo reemplazivo usamos en habitual, no nos dice cuál prefijo reemplazivo vamos a usar en completivo. No es predecible. En meter tenemos K otra vez, la K que ya vimos en pagar. Igual, en potencial y imperfectivo es K en ambos verbos, pero aquí en completivo fue la T y aquí es la ND. Y en este verbo comer también tenemos T en completivo, como vimos en pagar, pero en imperfectivo en potencial y en imperfectivo no hay una consonante reemplazivo que se agrega. En el caso de comer, el tema de potencial, que es igual que el tema de imperfectivo, es un tema de vocal inicial. Pero el tema del completivo es un tema de consonante inicial. A ver, fíjense de eso que acabo de decir. Los verbos de la clase D en completivo siempre tienen un tema de consonante inicial. Pero en el imperfectivo pueden tener un tema de consonante inicial o pueden tener un tema de vocal inicial. La mayoría del tiempo tienen un tema de consonante inicial, pero sí es posible tener un tema de vocal inicial en imperfectivo, pero no en completivo. En completivo siempre son temas de consonante inicial. En comer, potencial, caco. Pero en habitual, pues esta E se va a tener que elidir porque no hay una consonante aquí
y esta E más esta forman una secuencia prohibida. Entonces vamos a eliminar esa E y el imperfectivo va a ser tiaco. En potencial e imperfectivo, ¿qué consonantes vimos? Vimos la Qua simple, vimos la K simple y también vimos cero, ¿no? En comer no hay nada. En completivo, ¿qué vimos? Vimos ND, vimos T simple, vimos tia simple. Tengo que decir que este patrón que vemos en comer no es muy común. Está en el verbo comer, que es un verbo muy frecuente, ¿no? Se oye mucho este verbo. Y el otro verbo creo que es doler. No sé si hay uno más por ahí, pero básicamente este patrón de tener un tema de vocal inicial en el imperfectivo y de consonante inicial en el completivo, yo creo que están 2 o 3 verbos nada más. Los demás verbos de la clase D tienen estos patrones, pero si tú sabes cuál consonante se usa como un prefijo reemplacivo para formar el tema del imperfectivo, no puedes predecir cuál de esas consonantes va a ser en completivo. Igualmente, si tú sabes la forma del completivo y tú sabes cuál de estas consonantes se usa, no te ayuda a predecir cuál consonante va a ser en imperfectivo. Pero veamos esto, ¿qué generalizaciones podemos hacer? Bueno, nada más hay 2 consonantes que ocurren en el imperfectivo. Y de hecho, estos prefijos se llaman reemplacivos. ¿Por qué? Porque en un paradigma verbal, una lista de las formas flexivas de este verbo, en un paradigma verbal, estos 2 prefijos se reemplazan. Puedes sustituir uno por el otro. Dentro del paradigma ocurren en la mismísima posición, que es antes de la raíz y después del prefijo aspectual. Si aquí tenemos un tema que, aquí la tia reemplaza a la qua y tenemos tie. O si vemos que aquí hay un tema do, aquí en esta forma la K reemplaza a la ND y tenemos ko. Se reemplazan dentro del paradigma. Por eso se llaman reemplacivos. Yo en mi tesis, y es algo que he seguido después en siempre los análisis que hago de verbos zapotecos, yo he llamado al prefijo, bueno, lo he glosado, ¿no? Al prefijo reemplacivo que ocurre en el potencial y el imperfectivo, yo lo gloso como R1. Porque es un poco arbitrario, pero la razón es que en el proyecto de Terry Kaufman, él siempre nos pedía elicitar exactamente estas 3 formas de los verbos y básicamente las elicitamos en ese orden: potencial, imperfectivo, completivo. Aunque confieso que más recientemente, yo creo que cuando yo estoy trabajando con alguien, yo prefiero primero elicitar el completivo. Para mí es más fácil empezar con completivo y quizás lo voy a hacer al revés. Nada más de cuestiones semánticas, ¿no? Genera menos dudas si empiezas con completivo porque es muy claro como que qué forma quieres cuando dices un verbo en pretérito, cuando estás solicitando. Bueno, pero cuando yo empecé mi carrera, yo elicité los verbos en este orden: potencial, o sea, imperfectivo, completivo. Entonces, este reemplacivo fue el primero que yo iba a ver en este paradigma de 3 formas, las partes principales de verbos zapotecos. Entonces, aquí qua es el prefijo R1. Aquí K es el prefijo R1. Si tú crees en morfema 0, podrías decir que aquí 0 es R1. Y si no lo crees, no lo tienes que glosar. Y el segundo prefijo que vemos en el paradigma cuando está listado así es
este prefijo que aparece en el completivo. Y ¿pueden adivinar cómo lo glosa? R2, ¿sí? Ok, entonces, aquí el prefijo R2 es ND, aquí el R2 es T, aquí el R2 es la T palatalizada simple. ¿Qué generalizaciones fonológicas podemos hacer aquí? Podemos notar que estas dos consonantes, la K y la Qua, son consonantes no coronales. Quiero repasar un poco la pronunciación, la articulación de las consonantes que estamos mencionando ahorita, que son las oclusivas simples que se reconstruyen para el proto-zapotecano. ¿Qué son estos? Tenemos una T que no siempre lo indico en las transcripciones que pongo en pizarrón, pero yo creo que la T simple de proto-zapotecano era dental, tenía un punto de articulación dental. Eso es lo que indica este diacrítico debajo de la T, que se ve un poco como un diente, ¿sí? Y aparte tenemos el sonido que suelo llamar la T palatalizada. Este sonido que solemos llamar T palatalizada, yo creo que tenía un punto de articulación laminar. Es el tipo de pronunciación que, si me acuerdo bien, tiene hoy día en San Pablo la Chiriega. Y lenguas chatinas suelen tener un punto de articulación laminal. Por ejemplo, en vez de una ñ palatal, ellos tienen una n laminar. Yo creo que probablemente este sonido en proto-zapotecano era laminar. Un punto de articulación laminar se indica en AFI con esta cajita debajo de la letra, que en este caso es T. Yo todavía voy a poner la J superíndice, la J superíndice, porque yo creo que sí indicaría la diferencia entre esta T dental y esta T laminar únicamente con estos diacríticos aquí abajo. Yo creo que sería muy confuso para muchas personas que no saben distinguir estos diacríticos, o quizás tienen que sacar su lupa, ¿no? Para ver la diferencia. Y además yo creo que esta pronunciación laminar promueve una pequeña aproximante al soltar esta oclusiva. Y tenemos la ND. Y aparte tenemos una K simple y una Qua simple. ¿Qué es la diferencia entre la K y la Qua? En ambos sonidos uno pronuncia una oclusiva velar, sorda y simple, ¿no? Pero en esta, al soltar esa K, al separar la lengua del velo, en ese mismo instante uno hace un aproximante labio velar que involucra redondeamiento de los labios y yo creo que también la lengua donde se aproxima al velo, aunque en este caso al soltar la K no está aproximándose, sino se está distanciando, ¿no? Pero en algún momento llega a la misma posición que estaría al hacer una W, una W, ¿sí? Bueno, algunos de ustedes ahorita cuando yo dije que este sonido era laminar, seguramente muchas personas probablemente no sabían, ¿sí? ¿Qué quise decir con laminar? Que es con L laminal en inglés, pero en español es con R por una disimulación. Bueno, nada más para que sepan cuando hagan lecturas. Aquí puse una ilustración de lo que es la lengua humana. Aquí más abajo, donde empieza la lengua, hay una parte que llamamos la raíz de la lengua. Luego, aquí tenemos el dorso, el cuerpo de la lengua. Y
Es un poco difícil decir exactamente dónde termina el dorso y dónde comienza la lámina, pero hay otra parte que se llama la lámina y la mera punta de la lengua se llama el ápice. Bueno, yo creo que en proto-zapotecano teníamos una T apical que era una T dental que se hacía con el ápice contra los dientes. Y aparte, un sonido que era laminar, que es ya, que estoy usando la lámina, no el ápice, ya. Y de hecho yo personalmente creo que en proto-zapotecano había variación dialectal y que este sonido podría haber sido alveolar, podría haber sido palatal, ya, algo así. Pero y la ND, da, qué sé yo, apical, laminar, algo así. Pero la K, ¿qué parte de la lengua estamos usando? No estamos usando el ápice, ni tampoco estamos usando la lámina, estamos usando el dorso. Entonces, ni para la K ni para la Q estamos usando esta parte anterior de la lengua. No usamos el ápice, no usamos la lámina, usamos el dorso. Entonces, los sonidos que hacemos con el ápice, con la lámina, o de hecho hay ciertos sonidos que podemos hacer con la otra parte de abajo de la lengua, se llaman subapicales. Si usamos esta parte anterior de la lengua, decimos que el sonido que hacemos es un sonido coronal. Si no usamos esta parte anterior de la lengua, es un sonido menos coronal. Si usamos el dorso al hacer un sonido, es un sonido más dorsal. Y si no usamos el dorso, es un sonido menos dorsal. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en las oclusivas simples de proto-zapotecano. Bueno, en proto-zapotecano estas oclusivas eran oclusivas más coronales y menos dorsales, mientras que estas dos oclusivas eran menos coronal y más dorsal. Y vemos todas estas tres aparecen en la lengua como el prefijo R2 en la clase D. Y vemos estas dos consonantes aparecer en la clase D como prefijo R1. ¿Sí? La parte anterior de la lengua, si tú imaginas una lengua con una corona, la corona va a ir en la punta, ¿no? Toda esta parte, si hacemos sonidos subapicales, apicales o laminares, son sonidos más coronales. Pero si usamos el dorso para articular el sonido, para hacer contacto con, por ejemplo, el velo, son sonidos menos coronales y más dorsales. Y en la clase D, estas consonantes son R2 y estas consonantes pueden ser el R1. En este contexto es un poco redundante usar ambos rasgos porque con este juego particular de 5 consonantes, todas las que son más dorsal son menos coronal y todas las que son más coronal son menos dorsal. Entonces, no realmente necesitamos ambos rasgos. Entonces, de aquí en adelante probablemente voy a hablar de sonidos más y menos coronales. Estos prefijos reemplazivos caracterizan a la clase D. Es lo que hace la clase D especial, es lo que hace la clase D distinta de la clase C, a pesar de que la clase C usa
los mismísimos alomorfos del potencial y del completivo que la clase D. En la clase C también tenemos una K simple en potencial y tenemos CO en el completivo, pero la clase C no tiene reemplazivos y la clase D sí. Estos prefijos reemplazivos también tienen que ver con la transitividad, pero eso es algo que vamos a ver en otra clase más adelante este semestre, entonces no voy a explicarlo ahora. Ya tenemos todas las herramientas necesarias para ver toda la clasificación de Kaufman. Hay otras cosas que podremos decir sobre estas clases, como que si los verbos pueden ser transitivos o intransitivos, o con qué segmento inicial, con qué segmento inicia la raíz verbal, pero en realidad no necesitamos más que esta información básica para saber, por lo menos en proto-zapotecano, a qué clase pertenece algún verbo. Esto es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es el alomorfo de potencial que se usa? ¿Cuál es el alomorfo de completivo que se usa? Y si el paradigma verbal tiene reemplazivos o si no tiene reemplazivos. Ven que la clase A y la clase B tienen el mismísimo alomorfo marcando el potencial, mientras que la clase C y la clase D tienen el mismísimo alomorfo marcando el potencial, que es la K sin una vocal. En completivo, únicamente la clase A tiene el alomorfo que, mientras que las otras tres clases están de acuerdo en usar el alomorfo co. Y cuando se trata del uso de estos prefijos reemplazivos, es únicamente la clase D que los emplea, mientras que las otras tres clases no. Ahora, aunque hay 2 o hasta 3 clases que tienen los mismos patrones en uno de estos criterios, ¿no? Hay 2 clases que tienen potencial ki, hay 2 clases que tienen potencial ka, hay 3 clases que tienen completivo ko, hay 3 clases que no usan reemplazivos, pero cada una de estas 4 clases tiene una combinación particular y única de estos 3 elementos, ¿sí? Para saber si es de la clase A, en realidad, con solamente saber el completivo, ya sabes que es de la clase A. Y si tú ves reemplazivos, ya sabes que es de la clase D, porque es la única clase que tiene reemplazivos. Pero, viendo B y C, pues la combinación del prefijo ki con el prefijo ko es lo que indica que es la clase B, porque a pesar de que la clase A también tiene ki, no tiene ko. Y a pesar de que la clase C tiene ko, no tiene ki. Únicamente la clase B tiene la combinación de ki potencial y ko completivo. Si ves esta combinación de K en potencial y Ko en completivo, podría ser la clase C o podría ser la clase D, y necesitas ver el tercer criterio para distinguir a esas 2 clases. Si hay reemplazivos es la clase D, si no hay reemplazivos es la clase C. Entonces ven que la clase A tiene esta única combinación de potencial ki, completivo que, sin reemplazivos. La clase B es la única clase que tiene esta combinación de potencial en ki, completivo en ko, sin reemplazivos. La clase C es la única que tiene esta combinación, potencial en K, completivo en ko, sin reemplazivos. Y la clase D es la única clase que tiene esta combinación, potencial en K,
completivo en co, con reemplazivos. Esta clase de sí se reconstruye para proto-zapotecano, pero hoy día únicamente existe en zapoteco, no existe en chatino. ¿Por qué? Porque el uso de estos reemplazivos con una consonante inicial en el tema del imperfectivo y otra consonante inicial en el tema del completivo, eso se ha eliminado en lenguas chatinas. Tendría que consultar los datos para ver los detalles, pero yo creo que en algunos casos, probablemente como muchas variantes del chatino oriental, toda la primera sílaba donde estuvo ese prefijo reemplazivo se ha eliminado, se ha elidido, se ha perdido. Entonces no vamos a ver esa alternancia. En otras lenguas más conservadoras como el chatino de Sensontepec, el chatino de Tataltepec, quizás ciertas variantes del chatino oriental como la de Zacatepec, donde sí sobrevive el prefijo pretónico. Otra vez tendré que checar, no me citan, pero antes de checarlo, porque quizás me equivoco, pero creo que lo que vamos a ver es algo que de vez en cuando vemos en lenguas zapotecas particulares también, que simplemente han seleccionado o el prefijo R1 o el prefijo R2 y han regularizado el paradigma. Como un verbo que antes tomaba cierto prefijo R2, nada más ponen el prefijo R1 en completivo para que todas las formas tengan la mismísima consonante, ¿sí? Igual puede ser poner el R2 en potencial y en imperfectivo. El chiste es que hay uniformidad en el paradigma y de hecho por eso en estos casos podremos decir que en la lengua moderna ese prefijo histórico, el reemplazivo, se ha reinterpretado como la consonante inicial de la raíz, ¿sí? Porque si esa consonante ahora surge por todo el paradigma, pues ya es parte de la raíz. Otra cosa que pasa en chatino es que se ha neutralizado el contraste entre simples y geminadas, ¿sí? Entonces, si en proto-zapotecano esa K en el potencial, en la clase C y la clase D produjo fortición de la consonante inicial del tema en el potencial, pero en imperfectivo íbamos a ver una consonante simple en vez de geminada. Hoy día en chatino, si es que se conserve esa sílaba, va a ser la mismísima consonante porque ya no contrasta K simple y K geminada. No se ha convertido en un contraste de sonoridad ni de modo de articulación, simplemente la proto-K y la proto-K geminada las dos son K hoy día. Vamos a perder este elemento de fortición. También vamos a perder la alternancia entre dos consonantes reemplazivos. En lenguas que pierden la primera sílaba, también vamos a perder el ablaut, ¿no? La alternancia de vocales dentro de un paradigma que originalmente tenía tema de vocal inicial. Muchos de estos cambios o estas complejidades morfológicas que vemos en lenguas zapotecas están ausentes en chatino, aunque sí hay diferentes clases verbales en chatino, sí hay patrones morfológicas que también podríamos describir, pero hay muchas diferencias que se deben mayormente a cambios fónicos que han pasado en chatino, aunque puede ser cambios morfológicos, como uno que llamamos analogía, que sería el caso con esta
regularización que mencioné, donde en vez de tener la alternancia entre dos consonantes, en el paradigma tienes la mismísima consonante. Si les estoy diciendo que no hay clase D en chatino, pero sí hay clase D en zapoteco, quizás me deben preguntar, ¿cómo sabemos que existía en proto-zapotecano, el ancestro común de las lenguas chatinas y las lenguas zapotecas? ¿Cómo lo sabemos si no existe en chatino? ¿Cómo sabemos que no fue una innovación zapoteca que pasó después de que chatino y zapoteco se separaron? ¿Cómo sabemos que eso no es el caso? Bueno, esto es por lógica. En la lingüística histórica tenemos una de las varias cosas que tenemos que tomar en cuenta es qué tipo de cambios son naturales y probables versus qué tipo de cambios son menos probables. Patrones muy irregulares, como el ablaut. No sé si lo he mencionado en esta serie, pero lo he mencionado en mi serie Lingüística para Todos, o Lingüística para No Lingüistas. El ablaut es lo que vemos en verbos como matar y morir, donde hay diferentes vocales en diferentes formas paradigmáticas, ¿sí? Como dude versus bid, con una vocal diferente. Esos patrones de ablaut resultan por procesos muy naturales como la elisión de vocales para eliminar o reducir una secuencia de vocales. Eso lo hemos visto en otros videos. Pero ven que es un patrón irregular, ¿no? Es un patrón irregular porque es sorprendente que hay toda otra vocal en el completivo diferente a la vocal que hay en el potencial, el imperfectivo y otras formas del verbo. Eso es una irregularidad. Pero esa irregularidad es producto de pues un proceso muy natural, que es la reducción de secuencias de vocales. Existen irregularidades y llegan a existir por accidentes de la fonología. A ver, ¿qué pasa cuando hay irregularidades? Hay una tendencia en las lenguas del mundo de ¿cómo se diría? Homogenizar, de volver regular lo que era irregular. Lo hemos visto en, no sé si fue hace un video o dos videos, quizás dos, cuando vimos unos datos de Santa Maria Chiagolani. En Chiagolani vimos que verbos con tema de vocal inicial tienen un prefijo W en completivo, no alternan las vocales. ¿Se acuerdan? Eso fue una innovación de esa variante de Chiagolani para que el efecto fue eliminar el ablaut, eliminar la irregularidad de cambiar la vocal en el completivo. Entonces, pasan cosas y lenguas suelen cambiar la irregularidad y volverla regular. Nuevas irregularidades van a nacer por accidente, por cambios fónicos, pero la tendencia es tomar lo irregular y volverlo regular, ¿sí? Entonces, los patrones morfológicos de la clase D son patrones irregulares. Tienes que alternar la consonante inicial del tema dentro del paradigma. Eso es algo irregular. Los hablantes tienen que esforzarse más para recordar cuál es la consonante inicial del tema en cierta forma. Y la tendencia sería eliminar esa irregularidad. Sería muy sorprendente si zapoteco agregó una alternancia irregular a una lengua que no tenía eso antes. O sea,
Es muy comprensible por qué Chatino eliminara la irregularidad de la clase D, pero sería inesperado que Zapoteco así nada más va a inventar esta irregularidad de la nada. Esta irregularidad llegó a existir en algún momento, pero probablemente fue como residuos de morfología mucha más antigua y que por accidente resultó este sistema irregular. Pero si eso hubiera sido una innovación más reciente en zapoteco, yo creo que sería más obvio de dónde viene. Y como no es tan obvio de dónde vienen estos prefijos reemplazivos, eso sugiere que es algo más antiguo. Y como es muy natural homogeneizar cosas irregulares, entonces es más probable que la clase de con los reemplazivos sí existía en el proto-zapotecano y fue eliminado en chatino. No es una innovación zapoteca, sino es una propiedad de la gramática zapotecana que existía en la protolengua del proto-zapotecano. Ok, les quiero mostrar una última cosita, algo relacionado a la clase D. Ok, ahorita vamos a ver datos del cuateco. En cuateco, en la clase B, acuérdense que la clase B tiene proto-ki en potencial y proto-ko en completivo, ¿sí? En la clase B, en cuateco, todos los verbos tienen raíces que inician en consonantes coronales. Estas consonantes en la clase B en cuateco dizque sufren palatalización en potencial y en habitual. Aquí en pizarrón estoy agregando otra forma que quizás no he mencionado hasta ahora, pero existe en la flexión zapoteca. Y esta forma se llama contrafactual. A veces en la literatura también se llama irrealis. Pero eso, de hecho yo he usado el término irrealis, pero yo creo que ahora voy a cambiar y llamarlo contrafactual. En parte porque es un poco confuso porque unas personas llaman irrealis al potencial. Entonces, para no causar confusión, mejor lo llamo contrafactual. Pero se me hace que vi otra razón semántica para adoptar este término también. Bueno, existe esta forma. En las clases A a C se agrega un prefijo a un tema que es igualito a la raíz verbal, ¿sí? Y en este caso es zo, es la raíz, que también aquí sirve como tema, y aquí el prefijo es una N velar. Actualmente se reconstruyó el prefijo para proto-zapoteco como ni, y todavía no sé exactamente por qué en la Sierra Sur puede ser una nasal velar. Quizás requiere más investigación para saber la forma correcta para reconstruir. Pero bueno, en esta lengua moderna es una N velar, ¿no? Y se agrega este tema que es igual que la raíz verbal. La raíz verbal de pararse en esta lengua es zo. Entonces se agrega la N velar, es nzo, es se hubiera parado, ¿sí? En completivo también los prefijos se agregan a este mismo tema que es igualito a la raíz verbal. Y en potencial no hay, hoy día sincrónicamente no hay un prefijo que se agrega, pero hay un proceso fonológico que se aplica que es la palatalización. Sabemos que zio es la forma potencial por dos cosas. Uno es
el cambio tonal, que en este caso tenemos un tono alto. Y segundo, es por la palatalización de la Z que toma lugar en esta clase B en cuarteto. En habitual, tenemos un prefijo N. Y esa N, bueno, es como la fusión de ese prefijo realis que he mencionado algunas veces con el prefijo de imperfectivo. Pero aquí yo quiero decir que en este caso, yo creo que no solamente es imperfectivo, yo creo que sí es habitual. Yo estoy viendo unas cosas por ahí. En chatino hay verbos que tienen D en progresivo, pero D en habitual. Y yo creo que la I en habitual es por un prefijo iterativo. Iterativo es básicamente sinónimo con repetitivo. Iterativo implica que algo se repite varias veces. Y hace unas semanas, ¿no? Cuando vimos el aspecto imperfectivo, yo dije que progresivo es algo que está en proceso, que no termina, que es vigente, pues. Pero algo habitual es algo que pasa repetidas veces, seguido. Y yo creo que puede ser que hubo un prefijo imperfectivo, que voy a decir que es tie, en proto-zapotecano, y quizás cuando tú querías indicar habitual específicamente y no progresivo, podrías agregar este prefijo iterativo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay una secuencia de dos vocales, se elige uno, vamos a decir que es la E, y entonces terminarías con una secuencia tie cuando quieres indicar progresivo y una secuencia T cuando quieres indicar habitual. Esas son ideas, son hipótesis que estoy trabajando ahorita este semestre y yo creo que probablemente esto es lo que pasa en chatino. Ahora, cuateco es, yo creo, de todas las lenguas zapotecas, la que más ha tenido contacto con chatino, la que más ha tenido influencia quizás mutua con chatino. Y yo creo que pasa algo aquí. Y de hecho, ahorita que estuve viendo este verbo, yo vi que yo había apuntado dos formas. Nzio con palatalización y nzo sin palatalización. Y en ese momento, hace 20 años, digamos, les apuesto que probablemente yo pensé que era variación libre. O que la persona que estuve consultando a lo mejor mal se acordó una vez y dijo con o sin palatalización cuando realmente es otra forma. Eso es lo que pensé en mi ignorancia. Pero ahora apuesto que puede ser que la forma con palatalización es habitual y la forma sin palatalización es progresivo. Empiezo a pensar, quizás, como yo no estuve buscando un progresivo, no sabía que existía en ese momento. Y quizás en algunas clases no hay una diferencia fonológica entre progresivo y habitual, pero quizás en la clase B de cuateco sí hay una diferencia. Y esa diferencia podría ser la palatalización. Entonces yo creo que nzio sí es una forma habitual y no solamente imperfectivo. ¿Por qué potencial y habitual se palatalizan? Acuérdense que en la clase B la forma del prefijo que se reconstruye para el potencial es ki. Esta I podría haber provocado la palatalización de la siguiente consonante y la K simplemente se eliminó. Entonces hoy día no hay un prefijo en este verbo, pero esta palatalización es el vestigio de la vocal alta anterior que existía históricamente en el prefijo. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, lo que yo estuve hablando hace unos minutos, ¿no? Que en chatino
el prefijo de habitual, yo creo que tiene, lo que se ha analizado como prefijo habitual, tiene incorporado ahí un afijo que es iterativo, que es y. Entonces aquí también hubiéramos tenido, esa n hubiera sido acá, y luego hubiéramos tenido la tía de imperfectivo, y entonces hubiéramos tenido la i de iterativo que rinde un sentido habitual. Entonces aquí también la i se convierte en palatalización de la siguiente consonante y después la i se pierde por pretónica y esta ya se convierte en d y esa d pues yo creo que por reglas fonológicas sincrónicas se pierde y tenemos nzio, es la forma de habitual, ahora se para, ¿no? Ok, entonces sincrónicamente en la clase B en Cuateco tenemos palatalización en el potencial y en el habitual, pero no en las otras formas, ¿sí? Ok. En la clase D, como hemos visto hoy en este video, en el habitual o imperfectivo se agrega un prefijo consonántico que llamo R1, reemplazivo 1, para formar el tema de habitual. Y en esta lengua, a este tema, por lo menos en este contexto fonológico, estamos agregando esta N, igual como vimos en pararse. Y entonces la forma es nuevo. En completivo, agregamos el otro prefijo consonántico que llamo R2, que es la L. Y la gua es de completivo, la N velar es realis. Aquí en contrafactual, en la clase D, el tema del contrafactual es el mismo tema que usamos en habitual. Se usa el prefijo R1, no el prefijo R2. Entonces, esta forma aquí, vo, es como hubiera sacado, pero no lo sacó. Ok, entonces, como hemos visto hoy, en la clase D hay alternancias consonánticas dentro del paradigma. Principalmente entre R2, que es una consonante no coronal, y eso es R1, y R2, que sí es una consonante coronal, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto de la clase D. Ahora, cuando yo escribí mi tesis sobre el Cuateco, yo descubrí que en esta lengua moderna hay un grupo pequeño de verbos que tienen otros patrones morfológicos que no cabían para mí exactamente en la clasificación de Kaufman y yo tenía que definir esto como una nueva clase verbal que no está en la clase ABCD de Kaufman. Y aquí tengo el verbo defecar que ejemplifica esta pequeña clase de verbos. En potencial es zion. En habitual es zion. En completivo es mushon. Y contrafactual es zon. Ok. Esta clase de verbos se asemeja a la clase B porque hay palatalización en exactamente estas mismas formas donde vemos palatalización en la clase B. Y eso para mí sugiere que había una I en el prefijo antiguamente. Y entonces podemos imaginar que aquí el prefijo de potencial era aquí y no la por acá, como pasa en las clases C y D.
Y aquí en habitual puede ser por la misma razón de esa I de iterativo. Y podemos ver si vemos el contrafactual que tiene el mismo patrón que la clase B, que no hay palatalización en contrafactual. Pero si vemos el completivo, vemos que aquí cambia la consonante a una sha. Y esto me recuerda un poco a la clase D, porque en la clase D tenemos alternancias consonánticas dentro del paradigma. La consonante que varía es la consonante inicial del tema, que es el caso aquí también, ¿no? Tenemos aquí este nivelar es el prefijo de contrafactual, zon es el tema al cual estamos agregando este prefijo flexivo. Igual aquí tenemos el tema, aquí tenemos el tema, y podemos ver que en esta clase la consonante inicial del tema es igual o es relacionado entre potencial, habitual y contrafactual, pero es diferente en completivo. Aquí, por las razones que expliqué antes, esta K sí es relacionada a esta B. Y esa B también ocurre en contrafactual, pero el completivo es donde tenemos una consonante diferente. En defecar y en la clase D, en contrafactual usamos el mismo tema que vemos en habitual. Una diferencia, bueno, a ver, vemos similitudes y diferencias, ¿no? Esta clase es semejante a la clase B porque tiene palatalización en potencial y habitual, pero no en las demás formas. Esta clase es semejante a la clase D porque tiene una consonante diferente en completivo que en las otras formas que actualmente están en pizarrón. Pero no es como la clase D en que no hay fortición aquí en potencial. Y eso ha de ser porque el prefijo era aquí y no la pura K. Acuérdense que la fortición que vemos aquí es producto de haber tenido la pura K como prefijo que produjo una secuencia de consonantes que rindió una consonante geminada. Mientras que aquí la palatalización probablemente es producto del otro alomorfo del potencial que es ki. Y entonces no vas a tener palatalización y también fortición, porque o es ki o es K, ¿no? K produce fortición, ki en este caso produce palatalización. Bueno, entonces, esta clase tiene ciertos patrones en común con la clase B, pero tiene algo más en común con la clase D. Otra cosa que no mencioné que es diferente que la clase D es, a pesar de que sí hay una alternancia de consonantes en el paradigma y que el completivo es la forma que tiene algo extraño como otra consonante diferente, ¿qué tipo de consonante es? En esta clase la consonante siempre es una sibilante. Por lo menos en Cuateco siempre es una sibilante. En Mihuateco esta Z corresponde a una D. Entonces ahí no es sibilante. Pero históricamente yo diría que era una tsa. Bueno, aquí en la clase D siempre tenemos como R1 una consonante no coronal. Y en R2 tenemos una consonante coronal. Pero aquí ambas consonantes son coronales. No aplica esa generalización. Y de hecho, todos los verbos de esta clase tienen exactamente este patrón. Z en contrafactual, Z palatalizada en potencial y habitual, y la sha en completivo. No hay más opciones en esta clase. En la clase D sí hay más opciones, pero todas las opciones corresponden a
una consonante no coronal en habitual y una consonante coronal en completivo. Ok, entonces, para nombrar este patrón morfológico, cuando yo estuve haciendo mi tesis, yo dije, bueno, esta clase tiene ciertas cosas en común con la clase B y tiene ciertas cosas en común con la clase D. Está como entre B y D. Entonces, lógicamente, sería una letra que viene entre B y D. Y pues esa letra es C, pero no puede ser la clase C porque ya tenemos una clase C que es otra cosa. Es la clase que tiene temas de A inicial o temas de consonante inicial que sufren fortición en potencial, que no es el caso aquí. ¿Cómo llamé esta clase en Coteco? La clase Che, porque en ese entonces en el abecedario de español se consideraba la CH como otra letra, aunque era un dígrafo, se trataba como otra letra y esa letra se llamaba Che. Y entonces yo llamé a esta clase la clase Che, que nos ayuda a reconstruir cuál era mi sentido de humor hace 20 años. Bueno, entonces esto ya quedó como la clase Che. Ya no existe Che, según la Real Academia, ¿verdad? Pero todavía existen mis descripciones de lenguas zapotecas. Ok, este patrón existe en Coteco. Que yo sepa, no existe en todo el Miahuateco, pero sí existe en el Miahuateco de San Bartolomé Losicha, que es un pueblo vecino del Coateco, de San Baltasar Losicha y Santa Catarina Losicha, donde hablan Coateco. Aquí va la cosa, ¿qué eran estos verbos históricamente? En algún borrador, yo tendría que checar a ver qué dice ahora, pero en algún borrador de la reconstrucción de Kaufman, que yo consultaba hace años, hace 20 años, más o menos, él estaba reconstruyendo estos verbos, los verbos que presentan este patrón en Coateco, los estaba reconstruyendo como parte de la clase D. Y se me hace que ahí decía que había una alternancia entre una sibilante y una yod, o quizás dos sibilantes. No me acuerdo, quizás fue dos sibilantes. Yo tendré que checar. Si son verbos de la clase D, se arruina mi generalización sobre que el R1 siempre es no coronal y el R2 sí siempre es coronal. También, yo creo que es problemático decir que estos verbos pertenecen a la clase D porque tenemos evidencias del prefijo ki en potencial en vez de la pura K, que es el prefijo que vemos en la clase D. Entonces, yo creo que puede ser otra clase, pero aquí va la cosa. ¿Qué tan recientemente se establece este patrón como un patrón diferente a las clases A, B, C y D? ¿Esto es algo regional que nada más existe en los Losicha o en Coateco y una variante de Miahuateco? ¿O es algo más extenso? Yo todavía estoy recolectando datos, no me he puesto a ver esta cuestión en detalle, tengo muchas dudas. Con lo poco que vi ahorita en mi base de datos, me parece que en otras lenguas pues no hay esta palatalización y no me acuerdo qué dijo Vicky sobre San Pablo la Chiriega, le podemos preguntar en videoconferencia, pero tendríamos que ver qué pasa en otras lenguas. Yo he visto que en otras lenguas no hay esta alternancia entre, por ejemplo, la Z y la SHA, hay una sola consonante. No tengo estas entradas bien llenas en mi base de datos. En por lo menos un caso vi que ciertas lenguas tomaron la SHA como la consonante que está por todo el paradigma. Creo que eso fue en la Sierra Norte, en Atepec. Mientras que otras lenguas
tomaron esta Z como la consonante que mantienen como consonante inicial de la raíz. Y ese patrón, si ciertos pueblos tienen sha y ciertos otros pueblos tienen Z, eso sugiere que sí es un patrón antiguo y que como es algo irregular, se regularizó por analogía en muchas lenguas, pero unas lenguas se basaron en la consonante que aparece en completivo y otras lenguas en la otra consonante, ¿no? Pero en otras entradas no tenía muchas formas o todas las formas que tenían Z, entonces eso pone en dudas, ¿es un patrón antiguo o es un patrón más reciente? Y bueno, no sé, en serio no sé, hay que pensarlo más. Si ustedes algún día quieren, o ahora inclusive, si quieren investigar esto, estos son los verbos donde posiblemente pertenecen a la clase Che. Defecar, que ya les mostré. Parir, eso pues tiene algo en común, ¿no? Con defecar, estás expulsando algo de tu cuerpo. Y de hecho podremos relacionar estos sentidos con este otro verbo que es sufrir una enfermedad. No estoy muy segura, pero quizás sentarse podría, maybe, pertenecer a esta clase. Bueno, no sé, puedes estar sentada cuando estás pariendo o defecando. Ordeñarse, también estás expulsando algo del cuerpo de la vaca o el chivo, ¿no? Bueno, obviamente nadie estaba ordeñando a un ganado en Mesoamérica antigua, pero ese verbo, además de querer decir ordeñarse, quiere decir exprimirse. Entonces, pues yo supongo que podría referirse a exprimir un grano o pues otras cosas, ¿no? Que puedes exprimir y sacar algo. Entonces, ahí hay alguna relación con parir, con defecar, em, porque pues algo tiene que salir. Chupar. Bueno, los bebés chupan cuando están amamantando, también es sacar algo del cuerpo. Agarrar. No sé, quizás agarrar se podría relacionar con chupar, qué sé yo, extraer. Comprar, no sé qué tiene que ver con los otros sentidos. Adquirir, igual que agarrar. Agarrar algo o comprar algo es adquirir algo. Ok, es un grupo muy pequeño. Hasta ahorita son cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 verbos. ¿Sí? Pero vemos que en estos 8 verbos las raíces no son iguales fonológicamente, aunque sí todas empiezan en esa, los temas empiezan en esas sibilantes que ya les mostré. Pero ¿qué sigue después de esa sibilante varía? No es que todos estos verbos se derivan uno del otro. Pero veo que sí hay como semejanzas semánticas en este pequeño grupo. Yo no sé si puede haber empezado como un patrón irregular y se puede haber extendido a otros verbos con una semejanza semántica, o si esto es algo más antiguo. Aquí va la pregunta, ¿no? Aquí les estoy mostrando algo donde todavía hay dudas, donde todavía no sabemos qué pasó. Entonces, es posible que este patrón es antiguo y se perdió en la mayoría de las lenguas, o puede ser que el patrón es más reciente y empezó a extenderse a un grupo pequeño de verbos. Si alguna vez están interesados, podrían ver cómo se conjugan estos verbos en diferentes lenguas y compararlo. Bueno, hoy el video fue sobre la clase D, que es la clase más compleja en las lenguas zapotecas y se ha perdido en el chatino precisamente porque es complejo.
yo les he mostrado básicamente el análisis de Terence Kaufman. Podrían también pensar creativamente si ustedes tendrían otra manera de analizar esta clase. Podrían tratarlo como supletivismo parcial. Podrían, en algunas lenguas, el prefijo R2, por lo menos en pocos verbos como comer, por ejemplo, yo estoy pensando del ciciate pequeño, se ha reanalizado como un prefijo de completivo. Esto es muy emocionante, ¿no? Porque es complejo, pero aquí presenté un análisis que es factible para analizar la clase D. Y también es posible generar otros análisis y pensar cómo tratar analíticamente estos verbos. Queremos trabajar dentro de un modelo tipo ítem y arreglo o palabra y paradigma. Si pensamos en un modelo tipo ítem y arreglo con concatenación, entonces todo este análisis histórico de Kaufman aplica muy bien, ¿no? Porque, ok, agregas el key, eso es la fuente de la palatalización. Agregas un prefijo reemplazivo, concatenas eso para formar el tema y así puedes segmentar todo, ¿sí? Prefijos. Si quieres trabajar dentro de un modelo más tipo palabra y paradigma, ahí lo que vas a argumentar es que los hablantes memorizan estas alternancias y inclusive tú podrías decir, bueno, esto es supletividad parcial. Yo creo que no necesariamente tenemos que escoger entre esas dos opciones. Actualmente yo diría que históricamente puedes analizar la clase D en un modelo ítem y arreglo que fueron morfemas concatenativos, los morfemas flexivos, los reemplazivos que Kaufman considera como prefijos derivativos, las raíces y esos morfemas que se concatenaron causaron, dejan vestigios en algo que sincrónicamente sincrónicamente no es que estamos concatenando, sincrónicamente estamos aplicando procesos como palatalización, como fortición, como cambios tonales. Y entonces, yo creo que históricamente lo podemos analizar como concatenación y sincrónicamente podemos analizarlo como un paradigma que un hablante memoriza. Y eso podría incluir nociones de supletivismo, si les late esa idea. Esa es una idea que estoy tomando del Dr. Hiroto Chihara de la UNAM. Bueno, creo que es lo que les tengo que enseñar por el día de hoy. Entonces, hasta la próxima. Aquí nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.